Bueno, estamos esta tarde para trabajar la unidad 5, que su título es Aparato cardiovascular y los cuidados que se deben de tener en el mismo. Y en 2 sesiones lo vamos a ir trabajando y explicando. Algunas compañeras ya han manifestado que es complicado, que vaya lío, que no sé qué. No, lo único que ocurre es que son tantos contenidos, tantas definiciones, y si lo coges de primera, bueno, de primera seguro que no, que esto se estudia, estos contenidos se estudian en la secundaria, pero claro, si hace mucho tiempo que eso lo diste, que lo estás ahora mismo de nuevo retomando, pues te parece un lío de escándalo, ¿no? Pero luego si se pilla, después se entiende rápidamente cómo es, ¿no? El trabajo de este aparato tan importante. Y nos metemos ya en su primer apartado con lo que sería todo lo que es anatomía o principios anatómicos fisiológicos, con qué es lo que compone este aparato cardiocirculatorio principalmente. Y tenéis que tener claro que hay un órgano, que es el corazón, músculo, como queramos definirlo, y luego todo el compendio de vasos sanguíneos. ¿Alguien quiere decirme un ejemplo de un vaso sanguíneo? Ya sepa que es un vaso sanguíneo. ¿No, no sabéis? ¿No escuchas nada? Pues si no se escucha tendréis que volver a entrar, salir y entrar de nuevo. El resto sí me escucha. Sí, Vale. Eso es problema y entonces del equipo de la compañera. Me estoy preguntando, que me digáis un ejemplo, un vaso sanguíneo. ¿Qué es? ¿Un ejemplo? ¿Cómo qué? ¿Cómo la pena, ¿no? La vena, ¿No? ¿no? Venas, las arterias, los capilares, ¿verdad? ¿Mm? Esos son los vasos sanguíneos, ¿vale? Y sería todos esos circuitos que están dentro de nuestro organismo que sirve para transportar sustancias, ya sean ricas en nutrientes y oxígeno, o ya sea material de desecho con CO2, ¿no? Dióxido de carbono, pero que va circulando por ahí. O la propia linfa, ¿no? Lo que es el sistema linfático que protege, protector, ¿no? Puro y duro de nuestro organismo. Es decir, que todo ese circuito de grandes carreteras que tenemos dentro sería este aparato cardiocirculatorio, principalmente englobaría vasos sanguíneos. Eh, ¿Cuáles son las funciones? Las tenéis ahí muy simplificadas de este aparato cardiocirculatorio. Bueno, pues, por ejemplo, tiene que ver con el mantenimiento de pH, el metabolismo. También hace el que se elimine, como estaba comentando antes, material de desecho de las células, material que no quiere, fuera y tiene que ir transportado para que salga al exterior. Y la función más importante, que es la primera que todavía no he mencionado, es el transporte de nutrientes, oxígeno a todas las células del organismo a través de la sangre, ¿vale? También tiene una función termorreguladora. ¿M? Y vamos a ver entonces este órgano tan importante, su anatomía, que es el corazón. Bueno, pues tenéis ahí algunas ideas interesantes que luego puede aparecer en preguntas tipo test, como es pues su forma, la contracción que es involuntaria, de forma cónica, en el interior. Hay unos elementos que ahora vamos a ver detenidamente, pero ¿dónde se ubica? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está este órgano? Bueno, pues está ubicado en cavidad torácica en el interior, detrás de esternón y entre los dos pulmones. Está bien protegido, igual que le ocurre a los pulmones. Son órganos tan importantes que sabéis que están las costillas, ¿verdad? Como, ¿no? Ese escudo que lo protege. Y luego un espacio que se llama mediastino, que es donde la ubicación la correcta con sus membranas y todo eso, ¿no? Mm, Fisiológicamente hablando, anatómicamente, como queramos marcarlo, tiene una imagen que tenéis aquí transversal de lo que sería el órgano con un tabique o septum, que se llama, y va a dividir el corazón en dos mitades, ¿eh? Si tuviéramos aquí una simetría. Luego, además, hay una subdivisión en lo que sería zona superior e inferior,
con lo que es la ubicación de la aurícula y los ventrículos. Y como está dividido en dos, pues tiene lado derecho y lado izquierdo, ¿vale? Además, lo componen una serie de válvulas que el cometido de cualquier válvula, ¿cuál es? El no retroceso, ¿no? Una válvula sirve para eso, ¿no? Cualquier mecanismo, elemento. Bueno, pues el corazón también las contiene. Voy a un momentito a poner esto más grande para que se vea las definiciones. Bueno, como digo, aparece también eh, las válvulas, que son estas que están aquí, ¿m? Con sus nombres y sus funciones también muy especializadas. Y lo que hace es que el flujo de sangre no tenga un retroceso hacia atrás, ¿vale? Sino que vaya para adelante. ¿M? En la zona auriculoventricular tenemos tricúspide, son tres zonas como si fueran valvas, en las que se ubica en el lado derecho. Luego tenéis también la mitral, estaría aquí en la zona izquierda. Y luego, bueno, pues su cometido, pues por ejemplo, si hablamos de la bicúspide que tiene dos valvas o mitral, pues lo que hace es que controla el flujo de la sangre entre aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Está la zona izquierda, pues hace que no haya un retroceso en esos dos elementos de la morfología del corazón. Si hablo de la válvula tricúspide, que son tres valvas, está en la zona derecha. Está localizada entre aurícula derecha y el ventrículo derecho, que está abajo, ¿vale? Igualmente, pues el control del flujo de la sangre, ¿vale? Para que no haya ese retroceso, porque no podemos olvidar que la sangre es el vaso sanguíneo que lleva, en la mayoría de los casos, un porcentaje muy alto, el material de desecho, los gases nocivos como el dióxido de carbono o CO2. Es decir, la sangre transporta todo ese material que la célula ya descarta y le dice, llévatelo. Y entonces es las venas las que se encargan de llevarlo a los sitios adecuados donde se va a hacer la salida, ¿no? Y se elimina. Por tanto, la aparición de estas válvulas hace que, sobre todo en vena, que va la sangre mala, pues no haya un retroceso hacia atrás, sino que siga su recorrido hacia adelante, ¿vale? Luego tenéis también otro tipo de válvula, que es la pulmonar. Tenéis también aquí, que va hacia arteria pulmonar igualmente. Cometido, que no haya un flujo hacia atrás, es decir, que no vuelva y que vaya hacia adelante, es su cometido, ¿no? Principalmente se cierra y eso ya no tiene salida hacia, hacia detrás. Y luego, bueno, pues una válvula aórtica que tiene que ver con la arteria aórtica también va a controlar que no retorne, pues igualmente no la sangre que viene de esa zona, ¿no? De arteria aorta en ventrículo izquierdo, sino que siga hacia adelante, porque esa es la maravillosa, es decir, las arterias son las que llevan la sangre rica en nutrientes, en oxígeno, y sobre todo la aorta, la arteria aorta es la que lo va a distribuir por todo el organismo, se lo va a dar a todas las células del organismo. Entonces, no le interesa que haya ahí esos parones y esa vuelta atrás, sino que siga hacia adelante, ¿no? Gracias al latido del corazón se está moviendo la sangre, por los vasos sanguíneos. Y bueno, pues aquí, como digo, hay una imagen muy gráfica explicando en qué consiste estas válvulas y dónde están ubicadas y los elementos, como son aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, que van a jugar un papel muy importante luego cuando veamos el funcionamiento de los propios órganos. ¿M? Bueno, sigamos. Además de lo que estamos analizando, ¿no? Esos elementos interiores, también hay unas capas que también se estudian dentro de la anatomía del corazón, que son endocardio, el miocardio y epicardio, que luego también estarán muy referidos a temas de patología, de enfermedades. ¿M? Son en estas membranas o capas donde
hay una obstrucción o una necrosis y se produce, por ejemplo, el infarto de miocardio. Viene de aquí, esta capa del miocardio. Bueno, pues algunas referencias en la imagen muy gráfica, que es pues capa muscular, en el caso de miocardio, es más gruesa en zonas de ventrículo. ¿Por qué? Porque los ventrículos, que son la parte de abajo, parte inferior del órgano, son los encargados cuando se realiza el movimiento, esa bomba que impulsa la sangre, pues es en los ventrículos donde se hace la contracción del corazón y del órgano, del músculo. Entonces, esas capas tienen que ser muy potentes, en la zona ventricular, porque ahí le van a dar mucha caña, en la presión que va a llevar la sangre en esa zona es muy potente, entonces pues la musculatura tiene que ser también considerable. Luego tenéis, por ejemplo, la capa de pericardio, que es la membrana que recubre al órgano, una membrana de tejido conjuntivo, protectora. Y bueno, pues aparece, ¿no? Dentro de este órgano hay otros órganos que también tienen esa capa, como por ejemplo los pulmones, y en este caso, bueno, pues la tenéis ahí. Y luego tenéis también la capa más finita, la de endocardio, donde recubre las cavidades por dentro, todo lo que es la estructura interna del corazón, el endocardio. Y el epicardio, pues donde hay un poco de grasa, tejido adiposo, otra capa también de tejido conjuntivo, igual que el pericardio, pero con algo también de tejido óseo o grasa, que va a recubrir igualmente como capas protectoras y de almacén de energía el órgano. ¿M? Entonces esto también es interesante de saber cuáles son las capas que lo conforman. ¿M? Si vemos ahora cómo es el funcionamiento, que aquí a lo mejor es donde viene el lío, ¿no? Que aquí ya ve, es uno que entra, otro que sale, pero bueno, si se lee y se entiende, se hace un entendimiento así claro de que lo que va a suceder, pues luego ya no se nos olvida. Hemos dicho que dentro del órgano pues hay, ¿verdad? Muchísimas ramificaciones, vasos sanguíneos que suben, que entran, que salen y lo tenemos aquí muy bien explicado. Lo primero que tenemos que saber, ¿no? es cómo llega, la sangre, cómo llega al órgano. Bueno, pues hay que saberlo ubicar. Son a través de venas, porque es también interesante saber lo que viene al corazón, la sangre que viene al corazón viene a través de venas y la sangre que sale del corazón rica en nutrientes sale a través de arterias, principalmente por aorta, en arteria aorta. Luego veremos también la arteria pulmonar con otra funcionalidad, pero bueno, casi un porcentaje muy alto es ese, ¿no? El cometido. Vena llevará materia que hay que hacerle algo, ¿no? Para un arreglo, porque son materias que no son inservibles, y cómo luego se transforman en otra cosa, ¿no? Más rica, y son ya otros vasos sanguíneos más potentes, con paredes más gruesas, como son las arterias, las que se van a encargar de hacer su cometido de transporte. Entonces, la sangre procedente de venas cava, que son las que tenéis aquí, vena cava superior y vena cava inferior, van a entrar, van a llevar al corazón la sangre, ¿vale? Y se van a ubicar en la zona de aurícula derecha. Empezamos por la parte de la derecha y en la zona superior, porque las aurículas están arriba y los ventrículos abajo. Entonces, esa sangre llega a través de capa superior y de capa inferior, como digo. En la aurícula derecha, va a pasar al ventrículo. Sí, hay una selección y a través de esta válvula se va a ubicar en esta zona inferior, que es el ventrículo derecho, ¿vale? Bueno, esta sangre va a seguir un recorrido y vamos a ver cómo va a ser almacenada para que vaya a la zona de pulmones. En pulmones, ¿qué se va a hacer? Pues se va a hacer intercambio de gases. Acordáis que los alveolos son los elementos más pequeñitos de los pulmones, bronquiolos y alveolos, pues ahí es donde se hace el intercambio de gases. Mm,
Y bueno, pues yo cojo oxígeno y te doy CO2, ¿no? Eso es lo que se hace a través de vasos sanguíneos muy delgaditos, que son capilares, y ahí es donde se hace el intercambio gaseoso, que se dice, ¿no? Entonces, esta sangre del ventrículo derecho va hacia ¿eh? los pulmones a través de lo que sería, pues, una arteria que es la pulmonar, que el nombre lo indica. Va hacia los pulmones, pues a través de arteria pulmonar, ¿vale? Y se hace el intercambio de gases, como digo. La sangre se va a llenar de oxígeno en esos vasos sanguíneos tan delgaditos que son los capilares y que los pulmones se lo están regalando, ¿no? Toma, yo te doy el oxígeno para que tú ya vayas haciendo tu transporte, ¿no? Y luego, pues, desde los pulmones, esa sangre a través de venas pulmonares, que en este caso no se cumple al 100% lo de que todas las venas lleven material desecho, pero sí la mayoría. En este caso, aquí cambia un poco las tornas y lleva y le dice, venga, pues ahora te vamos de vuelta al corazón con sustancias ricas como en oxígeno y vamos a entrar de nuevo en el órgano, ¿vale? Porque en realidad el corazón lo que hace es impulsar, ¿no? Y necesita que la sangre circule, entre, salga, entre de nuevo, ¿vale? Para que sea lanzada al exterior, ¿vale? A través de esa red de carretera que es el sistema circulatorio y que llegue hasta el último, hasta la última célula del dedito del pie, ¿no? Como si dijéramos, ¿no? Tiene que llegar a todas partes. Entonces, rica en oxígeno, entra otra vez de nuevo al corazón, ¿vale? A través de unas venas que son las pulmonares. Y ahora entra en la aurícula izquierda. Ahora, en la zona de aurícula izquierda que tenemos en el punto 4 a través de venas pulmonares. Venga, entra de nuevo al corazón y con sus válvulas y todas estas historias que hacen apertura y cierre para que quede todo muy bien sellado, se va a ubicar de nuevo en ventrículo, en la parte de abajo inferior, en ventrículo izquierdo, es decir, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, funciona así, y eh, es enviada ya a la arteria más importante que tenemos en el organismo, que es la aorta, para distribuirlo por todo el organismo, por todo el cuerpo, ¿vale? Y ese es el recorrido. Es decir, entra sangre, sale sangre a pulmones, pulmones le da oxígeno y también sustancia de desecho que suelta, entra de nuevo en corazón y ahora ya lo que hace es eh, necesita un empujón grande, que es a través de ventrículo donde se realiza ese pulso. Cuando veamos ahora, también estudiemos cómo tomamos el pulso, qué es lo que ocurre, en qué consiste eso, ¿no? Es el latido del corazón, y ya lo va a llevar con esa fuerza tan grande hacia todo ese circuito, ¿no? De vaso sanguíneo. Y es la arteria aorta. A partir de aquí, ya todo esto sale fuera. ¿Lo entendéis más o menos cómo sería el cometido? Lo repito, vena cava superior e inferior, hace una entrada de sangre al corazón por aurícula derecha, en la parte de la derecha. Hace su recorrido, se va hacia el ventrículo y el ventrículo que hace, venga, te lanzo hacia el exterior con esas sustancias que tienes que eliminarlas en ese intercambio que se va a realizar en pulmones y de camino aprovecha el viaje para coger oxígeno de los pulmones y a través de lo que sería vena pulmonar, se va a través de arteria porque necesita ese pulso, ese impulso es siempre la arteria, el vaso sanguíneo más potente, el que lanza, aunque sea en este caso sustancias que vienen en vena, ¿no? Que es sustancia de desecho. Entonces va hacia pulmones con la arteria pulmonar, allí hay su intercambio de yo te doy, tú me das, y a través de vena esa sustancia rica en oxígeno va a entrar de nuevo en el órgano a través ahora de aurícula izquierda. En la zona de aurícula izquierda entra esa vena pulmonar con esa sangre y la tiene que depositar en ventrículo, porque el ventrículo es el que hace la contracción. Ese elemento del órgano es el que, a través del latido, pues lanza ya esa sangre enriquecida
a todo lo que sería el organismo, el cuerpo en definitiva, a través de aorta, de arteria. ¿Vale? Y ese sería, bueno, pues el circuito, así como funciona el corazón y su función de impulso para llevar sangre rica en oxígeno a todas las partes del cuerpo, ¿vale? Más cosas que tenemos aquí. Bueno, pues deciros que la mayoría de la sangre o el porcentaje más alto de sangre va alojada en vena, en este vaso sanguíneo. Un 15% lo va a transportar las arterias y luego también pues otro porcentaje menor los capilares. Son los que tienen una sola capa, son muy delgaditos y son millones y millones que tenemos de kilómetros en el organismo de esos vasos sanguíneos que son los capilares. Son tan finitos que son los que hacen el intercambio. También el intercambio de nutrientes en el intestino delgado se hace a través de esos vasos sanguíneos. No hay una arteria en el intestino que vaya a poder absorber esos nutrientes. Son delgados, en las paredes de los tejidos, delgados vasos sanguíneos que absorben todos los nutrientes después de haber hecho el proceso de digestión y que va a llevar al resto del organismo también, ¿no? Son sobre todo capilares arteriales, son los finitos vasos sanguíneos de arterias, de las arterias, las ramificaciones de la arteria, en ese caso, ¿no? En vaso, en capilares, como digo. Y luego tenéis ahí, bueno, pues estos elementos, ¿no? Arteria, como ya estamos comentando, saca la sangre del corazón y lo lleva a los órganos y tejidos, paredes gruesas, resistentes, elásticas, con mucho poder de soportar la presión, que va a llevar la sangre para poderla impulsar a través del latido, ¿vale? La sangre, hemos dicho que devuelve sangre, perdón, las venas devuelven la sangre al corazón a través de venas cava, ¿verdad? Superior, inferior y también venas pulmonares. Son más delgaditas, menos elásticas. Luego también otras características que tenías ahí, pues tienen las válvulas, importante para que impida el retroceso. No interesa que vuelva para atrás, ¿eh? La sangre esa que está más contaminada. Y luego los capilares, son pues vasos sanguíneos microscópicos con una sola capa fina de célula o única capa y donde se hace ese intercambio de nutrientes y de materiales de desecho y de oxígeno, ¿no? De dióxido de carbono, ¿vale? Este sería un poco lo que es la anatomía del sistema vascular con los tres elementos que lo componen. ¿M? Bueno. Además, os comentaba antes que este circuito de transporte, pues también está incluido en el tema el sistema linfático, también muy importante, también lo hemos trabajado en temas anteriores, así un poco cuál era su cometido, ¿no? Con elementos tan potentes como son los ganglios linfáticos, que alertan rápidamente cuando hay infección, cuando hay algún tipo importante de tumor. Son las inflamaciones de ganglio, los que están como una alerta ya diciendo, aquí pasa algo, cuidado, cuidado. Cuando hay problemas de cáncer, están los ganglios linfáticos engrandecidos, se ve muy rápidamente en las pruebas y bueno, pues es importante también que tengamos esas alarmas, ¿no? Tan interesantes. Y ellos, pues también lleva y participan dentro de lo que es el transporte de la linfa, que es una sustancia que tiene sobre todo grasa que absorbe en el proceso de digestión en el intestino delgado y todo el líquido extracelular que la célula no quiere se lo da al sistema linfático para que lo lleve por ahí y se encargue de eliminarlo, ¿vale? Entonces es también eliminación de sustancias de desecho, como hemos puesto aquí, transportar las grasas, los lípidos, que son las grasas procedentes de digestión en el intestino delgado y también, pues, todo lo que sería llevar ese transporte que hace de ese líquido que la célula no quiere y que desecha.
¿Dónde estaría ubicado las partes o elementos del sistema linfático? Pues, como hemos comentado, importantísimo, los ganglios linfáticos, ¿m? Que dan mucha información, sobre todo cuando hay problemas de infecciones importantes, y ubicados principalmente en zonas de ingle, cuello y axila. Ahí hay unos ganglios muy interesantes para el estudio de patología. Y además estarían las amígdalas, también son buenas elementos alarmantes que normalmente a mí, por ejemplo, me la quitaron, la amígdala, y después se descubrió que no hay que extirparla porque tengas dolor de garganta o problemas de faringitis continua en edad infantil, ¿no? Que me acuerdo que estaba continuamente con dolor de garganta, con infección, venga, te quitaban la amígdala, ¿no? Y es un error, ¿eh? Porque también protege, ¿eh? de, de lo que son infecciones y además alertan de problemáticas que pueda haber en el organismo. Otro órgano también importante que es el timo, donde los linfocitos, que son las células encargadas de toda esta defensa o alerta, como en ganglio, pues hace que intervengan en la lucha para matar a los patógenos, microorganismos. ¿M? Y luego también, bueno, pues el filtro de la sangre a través de vasos, que es otro elemento del sistema linfático, ¿eh? Y bueno, su cometido, como digo, pues ese, ¿no? También interesante de descubrir algunos aspectos sobre el mismo, porque también participa de ese transporte. ¿No? Está este circuito, lo veis ahí, también llevando para un lado para otro, pues sangre a través de las venas y bueno, y haciendo un cometido, por ejemplo, de proteger, de destruir, con sobre todo glóbulos blancos, todo lo que sea malo para el organismo. ¿Vale? Tenéis también otro apartado dentro de lo que es la fisiología del órgano, del aparato cardiovascular. Bueno, pues cuando entra, hemos dicho, la sangre, ¿no? Por aurícula derecha, ventrículo derecho, bueno, pues ahí hay unos movimientos o unos tiempos que se le llama, que también son interesantes porque van después a servirnos para la toma, por ejemplo, de lo que es la tensión arterial. Se llaman sístole de contracción muscular y diástole de relajación muscular. Y vamos a ver ahora en el dibujo, en la imagen, pues en qué consiste, ¿no? Cuando tenemos lo que sería en la zona de ventrículo. Hemos dicho, ventrículo es sinónimo a qué? A empuje, ¿no? A fuerza, a lanzamiento, ¿no? De esa sangre ya que va a ir a algún sitio, ya sea pulmones o ya sea por la aorta, arteria aorta, hacia todo el organismo, ¿no? Bueno, pues todo lo que sea sinónimo a ventrículo, ¿verdad? ¿Qué va a ser? ¿Contracción muscular o relajación muscular? ¿Qué diríais vosotros? ¿Vosotras? ¿Qué sería? Contracción, ¿no? Contracción, muy bien, eso tiene que estar claro. Sí, todo lo que vaya, ¿no? A salir de ventrículo, ya sea derecho hacia zona de pulmones, ¿no? Por la arteria pulmonar va a ser contracción o por aorta, ¿no? Y en la aurícula, ¿qué hay? Pues más movimiento o periodo de relajación muscular. Bueno, pues cuando hablamos de contracción muscular, estamos refiriéndonos a, a la sístole, que se define. Y cuando hablamos de la relajación que se da en aurícula, hablamos diástole, ¿vale? Entonces, mm, eso lo tenéis claro, ¿no? Sí. Vale, pues en el dibujo tenéis los cuatro pasos que siguen. Ventrículos se contraen, aurícula se relaja. ¿M? La sangre viene bueno, o se envía a los pulmones y a todo el cuerpo a través de ventrículo derecho, hemos dicho, ¿verdad? Eh, Entrará después de los pulmones ya oxigenadas a aurícula, es decir, cuando hay aurícula hay relajación, ¿verdad?
y luego pasará a través de esa aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y habrá de nuevo otra contracción, ¿no? Es un ciclo de lo que sería relajación, contracción, relajación, contracción. ¿Entendéis o no? Sí, sí. Está claro, ¿no? Tenéis aquí, bueno, la entrada en la aurícula derecha, ventrículo derecho, lanzamiento, ¿verdad? Hacia la arteria pulmonar, ¿vale? Y luego, bueno, pues ya lo que sería lo que hemos explicado, ¿no? De la aorta, ¿no? No entra ya de nuevo por aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y ya salida, ¿no? Al exterior. Bueno, tampoco es muy relevante, simplemente por saber lo que es la similitud, ¿no? Sístole, contracción, diástole, relajación. Y en los sitios donde se daría, ¿vale? Bueno, más cosas que tenemos aquí. Eh, todo esta circulación de sangre, por este sistema vascular se va a dar en dos momentos, o sistemas que aparece ahí, como sería el- la circulación mayor, ¿m? Cuando ocurre que la sangre oxigenada desde el corazón va a llegar a tejidos periféricos, siempre se va a dar en el ventrículo izquierdo, que es el que envía la sangre a la arteria aorta, y a través de las ramificaciones de la misma, pues a todo el cuerpo, ¿vale? Y además hay intercambio de sustancias a nivel de esos capilares arteriales, como he dicho, que son muy finitos y todo eso, ¿no? Que llega un momento en que se van a entrelazar, que se llaman plesos, ¿no? Ahí se cruzan entre sí y empieza a haber capilares venosos, ¿no? Que vienen de esas ramificaciones de venas, ¿no? Que van a hacer el circuito hacia dónde, hacia las venas cavas, ¿no? Que es el inicio, ¿no? Sí, hay un circuito que se llama mayor que hace el recorrido completo. Es decir, que llega un momento en el que esos capilares arteriales se funden con capilares venosos y ahora hacen el recorrido ya de nuevo, comienza, ¿no? Hacia la zona de venas cava, ¿vale? Del corazón. Y luego el que tiene que ver con los pulmones, que también es una circulación, pero se denomina menor porque no tiene tanta distancia, ¿no? Por hacer una similitud, donde se va a oxigenar la sangre. ¿M? Es el ventrículo derecho, que hemos dicho, el que lanza, ¿verdad? Esa sangre a través de arteria pulmonar hacia los pulmones. Le dice, vaya usted a los pulmones y haga usted allí el intercambio gaseoso. Y me tiene que traer usted oxígeno, ¿vale? Vendrá después el oxígeno a través de vena pulmonar hacia aurícula izquierda, ¿verdad? Y ahora ya hacia ventrículo izquierdo y ya lanza toda esa sangre rica en oxígeno que viene de pulmones hacia todo el cuerpo por la arteria aorta, ¿vale o no? Esa sería la circulación menor. ¿M? Bueno, ¿os habéis enterado o no? Y ahora mismo más o menos. Lo peor es quedarse con tanto nombrecito, tanto que vaya. Lo que es cómo funciona, sí. Vale. Más información que no hemos mencionado, bueno, pues son cuatro venas pulmonares, las que vienen hacia allá a la zona y se alojan en aurícula izquierda de los pulmones, ¿vale? Con esa sangre oxigenada o rica en oxígeno. Y es el dibujo que tenéis aquí. Todo lo que es color azul es vasos sanguíneos, son venas, y el rojo son las arterias. Y veis cómo se fusionan estos capilares en otro tipo, ¿verdad? De, 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 de vaso sanguíneo con esa vuelta a hacer el circuito de nuevo. Bueno, aquí tendréis la menor, que va a los pulmones, y está la grande que va a todas partes, ¿no? Tenéis aquí a riñones, a todo el intestino, hígado, sí, va a todas partes, ¿no? En la circulación mayor.
Y ahora, pues el tema nos dice, bueno, vamos a pararnos y vamos a ver esto que es tan importante, cómo habría que conocer cuáles son las enfermedades de este aparato, las patologías y de alguna forma, pues, saber un poquito de ellas para cuidarse, ¿no? Aunque no se explaya el tema en decir, bueno, pues si ocurre esto, pues hay que tomar estas medidas, ¿no? Y este tratamiento, eso tampoco, ¿no? No estaríamos trabajando un tema de medicina, ¿no? Pero bueno, por saber qué ocurre, por ejemplo, y diferenciar lo que es una patología cardíaca, que está referida al órgano, al corazón, o una patología vascular, que está referida a ese circuito, ¿no? de carretera que es nuestro sistema circulatorio, ¿vale? Y tenéis ahí algunas, pues, por ejemplo, cuando se da una insuficiencia cardíaca, pues hay un problema. El corazón no tiene fuerza para enviar la sangre al organismo. Se dice que hay una insuficiencia. Es insuficiente el trabajo que está haciendo y no va bien ese transporte, ¿no? Esa sangre no está llegando a todas partes. Cuando hay, por ejemplo, pues una obstrucción de las arterias, fijaros, lo importante que son las arterias, porque como las arterias tengan una obstrucción, tengan un taponamiento, pues no puede llevar el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Entonces, si no lleva el oxígeno, pues va a haber zonas, sobre todo en el cerebro, que necesitan el oxígeno. Sí o sí, va a haber un problema gordo. Va a haber necrosis, muerte celular, como queramos definirlo, va a haber muertes de neuronas, es decir, que es muy importante prevenir que no haya atasco, que no haya obstrucciones en arterias, en arterias coronarias, porque ellas son las que tienen que hacer la distribución del oxígeno tan importante, ¿no? Ocurre en una patología que es la isquemia coronaria. ¿m? Es síndrome agudo, no es una cosa que, bueno, pero ya es importante, ¿no? Porque se está dando porque hay una obstrucción. La angina de pecho también muy popular. ¿Y eso qué es lo que es? Bueno, pues es una obstrucción, pero no es muy drástica, es incompleta, como se le dice. Hay alguna arteria que tiene algún problema, no va bien el riego sanguíneo por ahí y sobre todo que se está dando en zona de miocardio, en esa capa tan importante que es la que se encarga de hacer, y con capas gruesas que hemos comentado, hacer el envío. Ahí está fallando algo. Bueno, pues se provoca la angina de pecho. Y ya tendríamos la muerte de células del músculo, del corazón. No hay oxígeno que esté llegando. Fijaros, al propio órgano hay una obstrucción importante de arterias coronarias y por tanto estamos teniendo un infarto agudo de miocardio. Esa sería la enfermedad o patología. Y luego tenéis ahí a otras, por ejemplo, las arritmias, cuando el ritmo cardíaco está descontrolado, eso se producen arritmias, que puede ser al alza o a la baja, que también veremos. Sí, puede dar una taquicardia o una bradicardia. Una taquicardia por encima de los valores normales o una bradicardia por debajo de los valores anormales. Eso son las arritmias. ¿m? Hay, por tanto, una actividad eléctrica descontrolada, no está funcionando correctamente. Y luego también producida enfermedades por alguna infección en esas capas que hemos mencionado al principio, una infección o inflamación del pericardio, pericarditis, o inflamación en el miocardio, miocarditis, es decir, todo lo que tenga lo que sería el sufijo itis, siempre es sinónimo de inflamación, ¿vale? Y bueno, pues esa sería a nivel de patologías cardíacas. Eh, También me he dejado alguna por ahí, la de la hipertensión arterial. Tener una presión en la arteria, pues importante, también es sinónimo de enfermedad. ¿eh? Una persona que se le diagnostica hipertensa tiene que tener mucho cuidado. Esa presión de la sangre por la arteria no es buena, que vaya con esa
capacidad súper potente, ¿no? Porque puede tener una rotura, se puede romper las paredes de la arteria y ahora ¿qué hacemos? Entonces ya sí que la hemos liado, ¿no? Entonces también es otra enfermedad. Y con respecto a vasos sanguíneos, patologías vasculares, pues tenéis ahí la aterosclerosis, eh, bueno, pues esas placas de grasa o de colesterol, también llamadas ateroma, que se van quedando en esos circuitos. ¿M? Y si ocurre en la pared arterial, pues ya tenemos la obstrucción. ¿M? Ya tenemos la obstrucción que estamos comentando antes y hay un parón, no pasa la sangre, o sea que hay atascada, ¿verdad? Bueno, pues tenemos un problema. O también cuando se da la trombosis, que igualmente, pues hay ahí pues un ateroma, es una placa que hace de coágulo o colesterol propiamente y que hace que no pase el flujo de la sangre, hace que se dificulte, no se mueve y tenemos la trombosis. ¿M? O las embolias, cuando ocurre que ese coágulo se desprende de ese vaso sanguíneo y llega un momento en que se mueve, pero queda atascado porque llega, las ramificaciones de estos vasos sanguíneos se van haciendo cada vez menos, ¿verdad? Como hemos dicho, hasta llegar a los capilares, que son más finitos, ¿no? Entonces, si hay otra obstrucción en eso, ¿no? En esas ramificaciones de menor calibre, como dice ahí, pues me puedo encontrar con otro problema. Un momentito. Yo ya cierro, no se preocupe. Entonces, bueno, pues serían las embolias. Ahí hay un trombo que se va moviendo, se desprende y puede llegar, y sobre todo cuando son en zonas muy peligrosas, como en la cabeza, pues también pues hay que controlarlo, ¿no? Y que de alguna forma se deshaga, ¿no? Se empieza la medicación y tratamiento para que se deshaga y no tapone, no se quede obstruyendo, ¿no? Ningún mm, vaso sanguíneo en zonas importantes. También tenéis la que está referida, la trombosis, a zonas de extremidades inferiores, sobre todo en piernas, las trombosis venosas profundas, o también la insuficiencia que se da cuando ocurre en lo que sería un retorno venoso al corazón, que no se da, y aparecen las varices, ¿no? Las varices en las extremidades inferiores. Tenéis también procesos inflamatorios en venas que se llaman flebitis o arteritis, que está referido a arterias. Todo lo que sea arte, prefijo arte, son arterias con procesos también, pues, infeccioso, inflamatorio, porque termina en itis, ¿no? Arteritis sería esa patología, ese problema vascular. Y por último, en el día de hoy vamos a hablar de las constantes vitales, cómo hay que hacer ese control. Las funciones del TCAE, en algunos casos, pues lo vamos a realizar, como vamos a ver en las más livianas, ¿verdad? Que la podemos nosotros desarrollar. Y están contenidas en lo que sería la toma de temperatura, pulso, respiración, la tensión arterial, presión venosa central y saturación de oxígeno. ¿Mm? Tenemos ahora en este cuadro en los intervalos de normalidad o por debajo o por encima, ¿vale? ¿Y cómo se llama? Y además está muy bien porque a un pantallazo, no, a una vista se memoriza, no se nos va a olvidar, es fácil. Con respecto a temperatura, lo normal, ¿no? O normotermia, 36-37 grados centígrados. Si me voy hacia la baja, pues menores de 36, estamos hablando de hipotermia. ¿M? Si es superior, hay una subdivisión en la hipertermia con la febrícula, cuando estamos rondando intervalos de 37 a 38 grados centígrados, fiebre o piresia de 38 a 40, ¿m? Y la hiperpiresia cuando son pues temperaturas superiores a 40 grados centígrados.
y tenéis la subdivisión que hay en la hipertermia. Con respecto al pulso, lo normal son entre 60 y 80 latidos por minuto. Lo tendríamos aquí en la franja central, ¿verdad? La normalidad. Si está por debajo, llegando a incluso inferiores a 50 latidos por minuto, se llama bradicardia. Va ese pulso muy, muy despacio, ¿verdad? El latido cada vez se difumina más, no hay casi latido, es decir, puede tener ya lo que es la parada, ¿no? La parada cardíaca, ¿no? O la taquicardia, que está por encima de 100, no solo de 80, sino mayores a 100 latidos por minuto. Con respecto a la respiración, lo normal es la eupnea, con P, eupnea, rondando los 14 a las 20 respiraciones por minuto, que lo haría una persona normal, y hacia la baja bradipnea, inferiores a 10 respiraciones por minuto, y la taquipnea superiores a 20 respiraciones por minuto. Tenéis ahí también. Si el estudio que vamos a realizar de constante vital es la tensión arterial, la normotensión, lo normal es la sistólica. Acordaros, la sistólica he dicho que está referida a qué movimiento, de relajación o de contracción. ¿Os acordáis? Contracción, ¿no? Contracción, por tanto, ventricular, ¿verdad? Muy bien. Pues está rondando 120 a 140, ¿no? O decimos a veces 12, 14. Milímetros de mercurio. Hg es mercurio. Y la diastólica, 60-90 milímetros de mercurio. Eso es lo normal. Luego, si me voy a la baja, la hipotensión, pues tengo una sistólica que está bajita, menores de 100 milímetros de mercurio en sistólica y menores de 60 en diastólica. La hipertensión, pues más alta que 140 en sistólica y más alta de 90 en la diastólica, ¿vale? Y luego las últimas dos columnas, la presión venosa central, tenéis ahí que se mide en vena cava, tenéis ahí de 6 a 12 centímetros de agua. En la aurícula, que sería por encima, no sería lo normal, en aurícula derecha, rondando 0,04 centímetros de H2O, ¿no? En agua. Y por último, la saturación de oxígeno, lo que sería lo normal, rondando 90-95 porcentaje de saturación. Por debajo de 90 es una hipoxia severa y si llegara incluso a 100, mejor que mejor, ¿vale? También se puede considerar hipoxia si no llega al 96%. ¿M? Aunque, bueno, lo mejor sería 95 a 100 y por ahí, por encima de 100, pues mejor todavía, ¿no? Sería mucho mejor, pero principalmente si está por debajo de 90, ahí ya sí que hay problemas, la saturación de oxígeno y necesita entonces oxigenoterapia al paciente y hacer un aporte de oxígeno al organismo, ¿vale? Bueno, más cosas que tenéis ahí que estoy mirando. Técnicas invasivas. ¿Qué son las técnicas invasivas? Pues las que se van a hacer también un control de constantes vitales, pero se va a hacer la introducción de algún elemento en el organismo, como un catéter, una sonda. ¿M? Ahí nosotros sí que no vamos a poder meter mano, es decir, sí para lo que es la preparación de materiales, pero nunca vamos a colocar sonda ni catéter, que eso ya lo hace incluso algunas de las constantes que veremos, el propio facultativo, el propio médico, ni siquiera el DUE, el diplomado en enfermería. Pues vamos a ir desmenuzando cada una de estas constantes vitales. La primera que hemos dicho era la temperatura y de nuevo pues lo tenemos ahí para que nos quede claro que en niveles de normalidad 36-37 y ahora depende de dónde se hace la medición de la temperatura.
en zona de axila, pues estaría rondando esos valores. Si lo voy a hacer en zona rectal, hay un aumento de que hace un poquillo más de la mitad de 1 grado centígrado. Y, y si se hace de forma invasiva, estoy tomando temperatura a lo mejor de algún órgano, está por encima de 1 grado centígrado. Y bueno, y ya lo que tenéis también ahí es la definición de febrícula, rondando 37 a 38 o 37,9. La hipertemia con su variante que hemos comentado. Y la hiperpiresia, que sería más de 40 grados centígrados. ¿Vale? Hay que tener en cuenta una serie de factores en la toma de registro de constantes vitales, como la temperatura, como hay aumentos y eso hay que tenerlo en consideración. Por ejemplo, pues en franja horaria de tarde, la temperatura suele ser 1 grado superior, que es diferente a la toma de constante de temperatura por la mañana. Si la persona también realiza actividad física, pues va a estar elevada esa temperatura corporal. En temas de edad, en lactantes, por ejemplo, en personas ancianas, pues también hay desajustes, ¿no? Se hacen desajustes en las mediciones, también hay que tenerlo en cuenta. En el caso de sexo, en el caso de mujeres concretamente, pues también en momentos de ovulación hay una elevación de temperatura, que también, bueno, pues hay otro parámetro que hay que tener en cuenta, ¿no? Y de hecho se utiliza para tratamiento de fertilidad, ¿no? Ese aumento de temperatura parece que es sinónimo, ¿verdad? A que se está ovulando. Estados emocionales, también otro factor y que hay que tener en cuenta por la elevación de la, de la temperatura, ¿no? Por secreción de adrenalina, por ejemplo, o el propio ambiente, clima, situación geográfica, pues hace pues que en ambiente frío, pues las temperaturas sean más bajas, ¿verdad? Y el cuerpo lo tolere mejor y en momentos o en zonas geográficas con calor, pues también es un sinónimo a que el cuerpo del individuo pues tiene una temperatura más elevada. ¿Cómo se hace la medición de la temperatura? No sé si os ha dado tiempo de ver algunos de los vídeos. 3 posibilidades, axila, recto y en la boca, cavidad bucal. ¿M? Esas serían las no invasivas. Y luego la invasiva pues haría a través de implantación de sonda, que lo va a hacer el diplomado universitario en enfermería o el médico con inserción de catéter. ¿Vale? Otra constante vital que nosotros vamos a participar en su desarrollo con un paciente es el pulso. ¿M? ¿Qué es el pulso? Bueno, pues el latido, esa contracción que hemos hablado antes, que se va a delatar en esos vasos sanguíneos que son las arterias. ¿M? Cuando nosotros palpamos y comprimimos una arteria sobre, por ejemplo, un hueso, ¿no? Un saliente óseo, pues vamos a notar, ¿verdad? Cómo está realizándose esa contracción muscular del órgano. Se miden latidos por minuto, que lo hemos comentado también antes en el cuadro, y el objetivo, su meta, en definitiva, es conocer esa frecuencia del órgano cardíaca y también que esa circulación es correcta. Por eso hay unos parámetros que nos dicen de aquí a aquí, ¿verdad? Pues es lo correcto. ¿Mm? Hemos dicho antes en el cuadro, el pulso, una normalidad, ¿cuál sería de un pulso? Estaría englobado esos latidos por minuto en qué franja. ¿Os acordáis? Entre 60 y 80 latidos por minuto. Eso lo hemos comentado antes, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, pues saber que es lo que está sucediendo en el órgano que hemos antes relatado, el que hace que lo percibamos, y percibamos lo, lo que es el latido, ¿no?
y también llamado pulso, es el pulso. ¿Dónde se puede encontrar, ¿verdad? Y observar y hacer una medición de pulso? Pues tenéis ahí en la imagen el dibujo de la zona, uno en zona temporal. ¿M? Pulso carotídeo en la zona, bueno, pues donde está la carótida, tráquea y músculo esternocleidomastoideo, sería esta zona de aquí, cuello, más o menos. También se nota perfectamente, ¿no? Además, seguro que lo habéis hecho alguna vez. También tenemos en parte casi, es como si estuviera ahí nuestro corazón, ahí está clarísimo que se nota, ¿no? Esa es la apical, es el pulso apical y estaría ubicado, como aparece en el esquemita, bueno, pues en zona media, clavícula izquierda, quinto espacio intercostal, ¿no? O sea, la ubicación exacta. Pero bueno, cuando lo hacemos popularmente decimos el corazón, ¿no? Es donde está el órgano y donde estamos aplicando esa observación. Si es humeral, porque también hay ahí arteria, ¿verdad? Pues tercio medio de cara interna del brazo. Ahí pasa también una arteria, la humeral, y se puede coger el pulso. Si me voy a la zona de línea media, borde interno, cara anterior de flexura de codo, se llama braquial. También ahí se puede, y de hecho se hace con un dispositivo, tomar el pulso. Zona de hueso radial, el pulso radial, y pues ahí se va a detectar. En cubital, pues en zona de cúbito, de hueso, el cúbito, también podemos tomar ahí el pulso. En femoral, y también ubicado en esta parte, o ingle, como nosotros conocemos popularmente, pero ese es el ligamento inguinal entre cresta ilíaca y sínfisis de pubis. Que esa sería la ubicación exacta, ¿no? A través de, como de Google Maps. Popliteo, pues ya sabemos dónde está, ¿no? En la cara posterior de rodilla y en este hueco, ahí también se puede coger pulso. Y luego en dorso del pie, o pedio, que se llama también. Y por último, pues maleolo, tibial, pues también. Ese borde se llama tibial posterior. También podríamos aquí percibir el pulso, ¿eh? Ese latido del corazón. Y bueno, pues tenéis aquí las anomalías, cuando tenemos superiores, estamos hablando de taquicardia, cuando son inferiores a 50 latidos por minuto, bradicardia, que ya lo hemos explicado antes, normalidad 60-80, acordaros, 60-80, pulso. ¿M? También depende de la talla de la persona, actividad física, como vimos antes, también la temperatura, eh, estado emocional, todo lo que la posición del cuerpo incluso también afecta. Es decir, que para, para hacer una lectura correcta también hay que tener en cuenta estos parámetros, ¿vale? Y, y bueno, tenéis también un vídeo, el número 4, donde se veía, se visualizaba cómo se hacía la medición del pulso mediante técnicas que no eran invasivas, ¿vale? Mm, Otra constante vital es en la respiración. Tenéis que saber que el proceso de respiración se realiza en dos momentos, dos movimientos, que es la inspiración, cuando se toma el aire por los pulmones, y la expiración con S, no con X, que significaría otra cosa, que es la salida de aire de los pulmones o exhalación. ¿M? Esos movimientos también se van a visualizar en dos tipos de respiraciones, la torácica y la diafragmática, que se denomina, ¿vale? Y yo voy a observar si la respiración tiene un ritmo regular o irregular, si es una respiración profunda, superficial o normal, o su frecuencia, que aquí es donde ya marcaría esos parámetros para saber por dónde anda. Son entre 14 y 20 respiraciones
por minuto, ¿eh? Que lo tenemos aquí. También lo tenéis en la tabla. Y luego, bueno, pues, ¿cómo se cataloga los tipos de respiraciones? Una apnea es una respiración normal, estarían dentro de los parámetros 14-20. Taquipnea, pues, con su prefijo taqui, ¿verdad? Pues ya sabemos que es más rápido. O la bradipnea es más lenta de lo normal. Incluso más profunda, una hipernea de lo normal o hiponea, con también una respiración más superficial dentro de lo que es la profundidad. Cuando hay ausencia de respiración, la terminología es apnea, ¿no? Cuando alguien ha hecho alguna prueba, la apnea del sueño, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con ¿lo habéis hecho alguien? Con tener durante toda la noche un aparato que mide si hay problema de apnea, que se queda la persona sin respirar algunos segundos. Y yo no lo he hecho, pero vamos, lo he escuchado. ¿Lo has visto, no? Ujú. Suelen mandar las pruebas a los neumólogos para ir descartando, ¿no? Problemas y uno de problemas respiratorios si es porque ocurre durante el sueño. ¿Mm? Y bueno, también tenéis ahí otro tipo de respiración, como una respiración con un ritmo regular, que es la fase de respiración con profundidad creciente, que se llama Cheney-Stokes, o por ejemplo, la Biot, que es muy rápida y también a veces con fases de respiración profunda. No hay un patrón fijo, se le dice a la Biot. O una que es más rápida y profunda de lo normal, que es la Kussmaul, que también se denomina respiración muy lineal y muy rápida, ¿eh? Muy rápida. Esos son los tipos de respiraciones, también lo hemos marcado ahí porque tengáis una referencia, ¿vale? Igualmente hay vídeos de los que hemos mostrado, pero vamos, que esto tomároslo con tranquilidad, que tenéis muchos días durante la semana para esto irlo madurando. Cuando alguna compañera en el grupo dice, es que vamos muy rápida, yo digo, "No, que vamos muy rápida, estamos trabajando un tema de un módulo. Y porque no tengo más tiempo, es que si esto fuera otro centro, estarían pues con 3 módulos a la semana. Y trabajar 3 módulos con 3 temas diferentes en la semana, eso hay que ponerse las pilas, pero a tope. Y nosotros estamos con un temita de un módulo. Así que yo eso me río porque digo, no sabes lo que estás diciendo. Menos mal que está matriculada en este centro, que vamos a este ritmo. Pero vamos, que no dejo de entender que tenéis que poner de vuestra parte, Pero hacer mucho trabajo que previo. nosotras contamos, ya tú no puedes hacer más, tú haces todo lo que puedes, ahora ya depende de No, lo que si es que tiempo. si no, no nos da tiempo de ver otros módulos. Es que decimos, no, venga, vamos a relajarnos. Y vamos a estar 15 días con un tema. Pues entonces vamos, es que No, pero estamos todavía una vez que contados, se por explica, ya lo supuesto. entendemos, ahora no nos tenemos que empollar porque es que si no, no nos quedamos con tantas cosas, vamos con tantos nombres y tantas Claro, es que que horas para sacar los módulos tenéis que dedicar muchas horas vosotras. Si además es que tampoco tenéis más horas a la semana y más días porque estáis trabajando y si es un módulo y un tema y hay problemas, pues imaginaros que tuviéramos más horas de clase, por supuesto más módulos, por supuesto más temas. Así que entonces tendríais que dejar de trabajar, tendríais que iros a una isla desierta o perdida por ahí para estudiar esto exclusivamente sin otra responsabilidad, no. Es decir, que bueno, en fin, que no os agobiaros, que da tiempo. Si esto todavía, cuando volváis a darle vuelta a los temas y hagáis de nuevo repaso del módulo de Tao, pues eso, en eso consiste. Y bien preparada y sin miedo, es decir, a probar el examen. Tenéis también aquí las técnicas de respiración que las he añadido. ¿Sí? ¿Perdón? Si, por ejemplo, terminamos todo el temario, podemos tocar otra vez los temas más difíciles. Sí, sí, claro. Pero vamos, que es que no nos va a dar tiempo. Vamos a llegar ya por la experiencia. Apurado, apurado. Ya depende también de los calendarios de cada instituto, de los exámenes. Si te ponen a ti
tu fecha a finales de mayo, pues entonces te va a dar tiempo. Pero como sea a finales de abril, a las No es a compañeras del finales de año abril, pasado no les daba exacto. tiempo ya de darle otra vuelta a temas más difíciles. Es que no, es que son 8 módulos, ¿eh? Y ya los más fáciles se estaban dando, recuerdo el año pasado, no sé si Virginia está por aquí o otra compañera, que ya decían, es que ya no me cabe más nada en la cabeza, no puedo estudiar más, tengo ya la cabeza como un bombo. Y después se daban cuenta de que, bueno, que pues, todavía cabía algo más, ¿no? Porque hacían los test y salían bien. Digo, bueno, pues entonces eso está ahí retenido, aunque parece que ya no entra nada más, pero lo estáis respondiendo, ¿no? Y ya, porque ya una saturación de tanto, tanto, tanto que vamos, se hace mucho más light, ¿no? En módulos, por ejemplo, como el sector sanitario en Andalucía, pues ahí no entramos con tanta profundidad, sino venga, directamente ya 4 cositas y hacerte y venga, y porque tampoco tiene, ¿no? Es un módulo delgadito que no tiene mucho temario, pero vamos, ya os digo, es que las manifestaciones de las compañeras era decir, es que ya no puedo aprender más, no puedo leer más, es que ya no me cabe más nada, es que esto ya es mucha tela. Y luego aprobaron, ¿verdad? Y pensaban que lo llevaban cogido con alfileres, ¿no? Que eran los últimos, que va, y después si lo sacan. Bueno, pues tenéis ahí con técnicas invasivas lo que sería la colocación de respiradores para medidas de respiración, y los capnógrafos que lo que hacen es medir el CO2, el dióxido de carbono, ese gas tóxico, y cómo el paciente lo expulsa, y cómo se hace la medición en cada respiración con esos aparatos, esos dispositivos. Y luego, pues por último, vamos hoy a hablar de la tensión arterial. ¿No? ¿En qué consiste? Ya hemos definido, ¿no? Los movimientos o fases de sistólica o máxima y diastólica, las mínimas, los intervalos comprendidos en 120, 140 milímetros de mercurio en tensión arterial sistólica y 90, perdón, 60-90 para la arterial diastólica. Dispositivos para la medida. Pues tenemos aquí métodos no invasivos, por endoscopio y esfigmomanómetro electrónico, que es lo que tenemos en casa, ¿verdad? Y bueno, otros como sería las técnicas invasivas, que se pueden realizar también con un catéter que se conecta con unos sensores para hacer una medición súper exquisita de tensión arterial, y se tiene que realizar, pero no por un TKE, sino por otro profesional, ¿no? Que son los que hacen las técnicas invasivas, ¿vale? Solo prepararemos material y vamos a registrar, que es otra de las partes que vamos a estudiar el día siguiente, que tengamos clase, que son las hojas de registro, que la habréis visto también, ¿no? Cómo hay que utilizar colores diferentes, para hacerlo en la gráfica, ¿vale? Bueno, pues ¿tenía alguna pregunta de lo que estamos comentando? Si queréis podemos ver las preguntas de los test, yo que no lo he abierto porque estaba esto que estaba dando tantísima lata. Lo voy a abrir ahora. Ah, ¿lo habéis visto vosotros las preguntas de este test o no? Algunas creo que recordad Yo que no. ya se pueden contestar porque la parte más potente del tema lo hemos dado hoy. Algunas habéis dicho que no, ¿no? Yo la del ponte a prueba sí que la he hecho. Vale, a ver si se abre esto.
Vamos a ver. Dice, la válvula tricúspide. A. Separa la aurícula derecha del ventrículo derecho. B. Separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. C. Es la válvula de la arteria aorta. Y D. Es la válvula de la arteria pulmonar. ¿Os suena esto de la válvula? ¿Las válvulas? ¿Dónde estaban ubicadas las válvulas? A. La- Esta en concreto, con 3 válvulas, estaba ubicada o separaba aurícula derecha de ventrículo derecho. La A. Muy bien. La circulación mayor, acordaros, es la que va a recorrer todo el cuerpo. A. Sale del ventrículo izquierdo y regresa por la aurícula derecha. B. Sale del ventrículo derecho y regresa por la aurícula derecha. Sale del ventrículo izquierdo y regresa por la aurícula izquierda. O sale del ventrículo derecho y regresa por la aurícula izquierda. ¿Qué pensáis? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Sale de la izquierda La otra vez. y entra La otra por vez, la derecha. va a salir por el ventrículo izquierdo. ¿A través de qué arteria? De la aorta. De la aorta y va a regresar a aurícula derecha. Muy bien. ¿A través de qué? ¿De qué vaso sanguíneo? Llega a De la la aurícula. ¿De cuál? entraba por venas. Por Las venas. Las De venas la cavas, ¿no? pulmón. ¿La cava? La cava, sí. Esa, La la vena cava, cava superior e inferior, es la que sí. va a llevar a la aurícula derecha. Muy bien. Ahí controlando, ¿eh? 3. En la angina de pecho, A. Existe una zona necrosada que debe ser reparada. B. Hay una obstrucción en una arteria coronaria. C. El aporte de sangre a una zona del corazón es insuficiente. Y D. Todas las respuestas anteriores son correctas. La D. La de ¿Cuál pondríais? La D. La B, ¿no? A hay ver, necrosis. es que si ponemos la D de Dinamarca, la angina de pecho era, hemos dicho que era como una obstrucción incompleta, ¿no? No No había hay nada, no hay necrosis. nada Sí, a necrosado. ver. No hay necrosis, tejido necrosado no hay. Eso es en lo que es el infarto de miocardio, ¿vale? El agudo. Entonces, lo que sí hay es, pues, un aporte de sangre insuficiente, ¿verdad? Ahí hay algo. Hay un taponcito, ¿verdad? Entonces esa sería la respuesta correcta La mejor, no C, irnos a todas, sino la C. sí. ¿Lo veo o no? Sí, Sí, ahora sí. Ahora sí. La frecuencia, la 4 normal del pulso en un adulto es, a ver, cuando hablamos de frecuencia estamos refiriéndonos a pulso, ¿verdad? Frecuencia. Si es normal, me voy a qué parámetro. A, 50 a 100 latidos por minuto, B, 40 a 60, C, 60 a 80 o D, 80 a 100. La C. La C, muy bien. La ¿Eh? C. El rango es 60-80, acordar, 60, 60-80, 80. el MPM, latidos por minuto. 5. La presión sistólica normalmente oscila en un adulto normal entre, bueno, la sistólica, ¿qué sería? ¿Los rangos más grandes o los más pequeños? ¿Os acordáis? Más la grande. Los más contracción grandes, más La están grande. siempre contracción. referidos a qué, a la contracción, ¿no? La otra es la relajación. Por eso es más grande, porque como la otra es tonta, está relajada, pues tiene menos, ¿no? Milímetros de mercurio, ¿vale? Entonces la sistólica es la grande y estaría, pues, en una 140. normalidad ¿de cuál? De 100 Estoy 140. bien. La C. La C, 100 140. Yo creo que es la B. El- Es que aquí La hay que C, tener cuidado porque confunden, ¿eh? Las dos respuestas. Mm, Yo esta no la he contestado porque en teoría estarían las dos más o menos normales. Claro. lo que tú has dicho que es la sistólica, que es la alta,
En el cuadro ponía de 100 a 140. Bueno, hablaba de 120, ¿no? ¿No? Que decimos 12, 14. Si nos queremos ir al intervalo más exacto de los 140, pues sería la C, ¿no? ¿No? Que al menos ahí me parece una numeración que es similar a lo que es la normalidad, ¿no? Pero claro, el 100 está un poco corto, ¿no? Porque son 120, ¿no? Entonces yo, como dice una compañera, yo no lo contestaría. Pues me está poniendo eso, muchas dudas, ¿no? Ahora, ¿cuál cojo de las dos? Si ninguna de las dos llega a 120, ¿no? ¿Lo Yo no entendéis? la contestaría, yo la dejaría sin Muy bien. contestar. Pues lo mejor es dejarlo, porque así te asegura que no te vayan a quitar, ¿eh? Vale, pero ¿cuál sería? ¿La B o la C al final? Según tenéis vosotros en el corrector, ¿no? En el drive es la C, pero porque hay un parámetro que es el último que se parece a la normal, pero en el primero, mm, marcar 100, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis vosotras? Yo en O la duda irnos, marcaría la B, yo qué sé. o la B también, la he visto yo marcada en Macmillan, en los test de testeando, o creo que al revés. Aquí era en testeando marcaban 100, 140, 110, 130, en esos intervalos. Pero que en uno no queda, ¿no? No es exacto. Aunque el 130 está comprendido, pero en el otro es que no llega a 120. Se queda en 110, ¿no? Y el otro en 100. Entonces yo, como dice Francisca, lo contesto. Pues tengo dudas, ¿vale? Vale. En el corrector tenéis la B, creo recordar, ¿no? Que no me acuerdo. Yo la he visto en las dos posibilidades, la B y la C. Yo es que no lo he visto el corrector todavía. Vale, vale. Tenéis en la 6, se considera que un paciente tiene bradicardia cuando A, presenta más de 100 latidos por minuto, B, presenta menos de 50 milímetros de mercurio de presión sanguínea, C, presenta menos de 50 latidos por minuto y D, presenta menos de 80 latidos por minuto. ¿Cuál sería? La C, ¿no? La C. Sí, Muy bien. Como es una brady que es por debajo de la normalidad, muy bien. 7. La piresia es A, la ausencia de movimiento respiratorio, B, la bajada de temperatura corporal, C, fiebre y D, hipertensión. Sí. La C es fiebre. 8. La presión diastólica normalmente oscila en un adulto normal entre A, 60 milímetros de mercurio, 80, B, 110, 130, C, 100, 140 y D, 80, 110. Esta está clara, ¿no? ¿Cuál es, no? 60-80, ¿no? Muy bien, porque está hablando de la Baja. diastólica. Muy bien. La 9, la frecuencia respiratoria normal se encuentra entre los siguientes valores en un adulto normal, hablando de frecuencia respiratoria, A, 34-40 respiraciones por minuto, B, 14-20 respiraciones por minuto, C, 20-25 respiraciones por minuto y D, 15-20 respiraciones por minuto. la C. ¿Cuál sería? Yo he puesto la B. La B, y además no hay duda, ¿eh? 15-20. Perdón, 14-20, 14-20, acordaros, ¿m? O 1420, si queréis unir las dos cantidades, ¿vale? Esa es exacta. Aquí no hay divagaciones, decir, ay, es que no está comprendido, no. Y luego la ausencia de movimiento respiratorio se denomina A, eupnea, B, taquipnea, C, apnea y D, disnea. La apnea es la ausencia de movimiento, no está respirando. Muy bien. La C. Perfecto. Y luego del test hay preguntas que se pueden ya
contestar. Si queréis lo vemos también. ¿Queréis verla? Lo vemos si quieres. Yo ya después lo tengo que repetir otra vez porque es que no lo había hecho. Vaya, yo ya después lo repito otra vez. Vale, vale. Vamos a ver. La que encontremos que es de la segunda parte, pues la dejamos, que no sé cuántas habrá. La primera nos habla de los dispositivos que hemos visto al final, tema de lo que es respiración, ¿acordáis, no? Temas de CO2, carnógrafos, son aparatos que miden A, el número de respiraciones por minuto, B, el oxígeno que expulsa un paciente en cada respiración, C, el CO2 que expulsa el paciente en cada respiración y D, el volumen de aire inspirado y expirado. ¿Cuál sería la respuesta? Este es un dispositivo de ¿La C? medición invasiva. La C, muy bien. Lo que hace es que mide en cada respiración qué cantidad de CO2. 2. El pulso braquial se localiza en... A ver, ¿dónde está la zona braquial? ¿Lo acordáis? A. El lado superior y lateral del ojo. B. Línea media y borde interno de la cara anterior de la flexura del codo. C. En la región anterior lateral del cuello. O D. En el borde posterior del maneolo tibial. ¿Cuál pondríais? Yo creo que en el cuello, ¿no? Claro. Yo creo que era el codo, ¿no? Es que no sé. Yo creo que he puesto el Muy codo. bien. La B es la respuesta correcta. ¿Eh? Ujú, sí. En la cara anterior de la flexura de la flexión del codo, ahí donde se toma el pulso braquial. 3. La posición más indicada para medir la temperatura rectal del lactante es A. No se mide la temperatura rectal a un lactante. B. Decúbito lateral derecho. C. Decúbito supino. Y D. Decúbito lateral izquierdo. Sí, Bien, decúbito supino. Además, creo que está en el resumen puesto, pero no lo hemos mencionado. A ver si me ha pasado a mí. Hay tanta información. El AC. Además, en el vídeo lo habéis visto, ¿no? 4. Las que hayáis visto los vídeos. El corazón sano es un órgano A, de contracción voluntaria, B, que late unas 40 veces por minuto, C, de contracción involuntaria y D, situado delante del esternón. La C. sí. Es de contracción involuntaria. Si yo no puedo decir, párate, y ahora sigue, ¿no? Es involuntaria, no tiene voluntad del propio individuo. 5. La presión que ejerce la arteria durante la contracción ventricular se denomina, me está hablando de presión, de arteria, contracción ventricular. ¿A qué tensión se está refiriendo? Ya tengo que saberlo, ¿no? ¿Cuál sería? Sin ver las soluciones. ¿A la sistólica? Muy bien, a la sistólica, que es la que es sinónimo de contracción, ¿verdad? La otra es relajación. Y la respuesta sería la D, tensión sistólica. 6. En el tercio medio de la cara interna del brazo se localiza el pulso A, humeral, B, tibial, C, temporal y D, femoral. Aquí, aunque no me lo sepa, solo por descarte lo sacaría, El número. Número, ahí va, el numeral. porque es que los otros no son huesos de brazo. Esa pregunta me salió a mí el año pasado también, en el examen. ¿Esta te salió y la aceptaste? Ni me acuerdo ya. Pero creo que sí, porque claro, el número es el del brazo. Yo creo que lo acepté. Ya los demás no están ubicados ahí, ¿verdad? En extremidad superior. 7. La gráfica ordinaria. Esta es de gráfica. Esto no lo hemos estudiado todavía. Pero bueno, si queréis. En la gráfica ordinaria se registran valores obtenidos en A. 3 turnos, mañana, tarde y noche. B. Un solo turno, mañana, tarde o noche. C. 3 turnos, mañana, tarde y noche.
el registro de datos se hace semanal o mensual. Y D, el registro de datos se hace semanal o mensual. Las que hayan leído el tema entero, ¿qué pondría? C. Ah, ¿La A? ¿Todo el mundo pondría la A? yo sí pondría la A. No sé. ¿Alguien ha contestado algo diferente que lo haya leído? Yo no lo he hecho, pero yo pienso que es la C. No, eso iba a decir yo, no lo he leído, pero lo veo más lógica la C. Sí. Pues yo también pondría la C. ¿Vale? Bueno, ya lo veremos, no Yo pasa nada, ¿vale? es que no lo he hecho, no he leído. No os Es que no me ha dado preocupéis, no os tiempo, pero preocupéis. eso, Luego, las paredes de las venas, esas sí podríamos contestarlas, son A, más delgadas y menos elásticas que la de los capilares. B, son del mismo grosor. C, más delgada y más elástica que la de las arterias. Y D, más delgada y menos elástica que la de las arterias. ¿Qué pondríais? la Son, C. son más delgadas y menos elásticas que los capilares. Más delgada y más elástica que las arterias. Mismo grosor. No, son más delgadas que las arterias. Ya la duda está en más elástica o menos. Yo creo que son más elásticas que las arterias. Yo creo que es la C. ¿Y alguien ha puesto algo diferente que pueda rebatir a la compañera? Estoy entre la C y la D, pero me inclino más por la C. Al ser más delgadas son más elásticas. Yo Son pondría del menos mismo elásticas, grosor, ¿no? ¿El qué? porque menos elásticas no creo que sean. Al ser más delgadas, pienso yo, es que no lo sé, estoy entre las dos, pero yo me inclino hacia la C. Yo creo que es la B, que serán del mismo grosor. No, son más delgadas. ¿Más delgadas? Sí, no Apenas son más tienen el mismo delgadas. grosor los Pues si vasos son más sanguíneos. delgadas será la C, más elásticas, He creo. puesto la D, menos elásticas. ¿Por qué has puesto tú la C? No, yo La he D, ¿no? puesto La D, la ¿no? D, sí. ¿Por qué? Yo creo que eran menos elásticas. Porque lo hemos dicho en el resumen, ¿no? Sí, por eso, yo creo que me suena, vamos. Vale, vale. ¿Es Venga, la D? pues sería la D, ¿vale? Vale. Bueno, más cosas. La 9, ¿qué constante vital se representa en una gráfica con una línea vertical? Que eso lo vamos a ver el próximo día, cómo se hace la representación en los registros y las gráficas. Si alguien ha leído el tema completo, ¿qué es una línea vertical en una gráfica de constante vital? Respiración, pulso, tensión arterial o presión venosa central. ¿Alguien lo ha contestado? No. No, No, no lo tengo hecho. no lo tiene hecho esa parte, ¿no? Pues la tensión arterial, ¿vale? La 10, la frecuencia respiratoria en un adulto normal. A, es mayor de 50 respiraciones por minuto. B, varía entre 14 y 20 respiraciones por minuto. C, varía entre 30 y 40 respiraciones por minuto. Y D, es menor de 10 respiraciones por minuto. La B. B. A ver, Como he dicho ya, vamos. Muy bien, hemos dicho, ¿verdad? Era el Eso. 1420, no, 1420. 11, entre las funciones del aparato cardiocirculatorio está A, la termorregulación. B, todas las respuestas son correctas. C, eliminar los productos metabólicos desechos de la célula. Y D, llevar los nutrientes y el oxígeno a la célula a través de la sangre. La B, ¿no? Todas. A B. Todo, muy bien, correcto. La B. 12, la temperatura corporal superior a 40 grados centígrados se denomina A, piresia. B, hipertermia. C, hiperpiresia. Y D, fiebre. Hiper. Hiperpiresia. hiper, ¿no? La hiperpiresia, ¿no? La piresia ya es fiebre, pues esta es hiperfiebre, ¿no? Hiperpiresia, muy bien. Perfecto. 13, son valores normales de la tensión arterial diastólica. A, 20 a 30 milímetros de mercurio. B, 60 a 90 milímetros de mercurio.
C, 130, 140 milímetros de mercurio. Y D, 120, 130 milímetros de mercurio. ¿Cuál B. pondríais? La B he puesto yo. La B, muy bien. Aquí no hay duda, ¿verdad? No hay. No. 14. Esta tampoco lo hemos trabajado todavía. Lo que la saturación de oxígeno, el pulsiosímetro puede dar errores causados por. Tenéis ahí unas opciones: A, mala circulación periférica del paciente, la luz ambiental muy intensa, todas las respuestas son correctas, o movimientos excesivos del sensor. Las que hayáis leído el tema, pues os puede sonar Esta estas parte sí cositas. he llegado, la C. Todas son correctas. ¿M? Sería la C. Con respecto a la pregunta o enunciado 15, la técnica de medición de pulso apical se coloca al paciente en posición A, Fowler, B, Sims, C, decúbito prono y D, decúbito lateral. Yo creo que Forner, ¿no? ¿Y cuál es el pulso apical? ¿Dónde está? Yo creo que es la boca, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? ¿El pulso apical en la boca? Sí. ¿Alguien defiende lo contrario? El apical no era, digamos, en el corazón, en el pecho. Claro, el apical es el que va. La mano se coloca en esa zona, aunque hay una ubicación específica. Y la posición sería la Fowler, ¿vale? Muy bien. Está sentado. 16. La medición del pulso periférico mediante pulsosímetro es. Bueno, pues ahí tenéis también opciones. A, una técnica que mide la saturación de oxígeno. B, una técnica invasiva. C, una técnica no invasiva que mide la saturación de oxígeno. Y D, una técnica no invasiva. ¿Qué pondríais? Yo creo que no es invasiva. No La C. invasiva. Es una técnica no invasiva que mide la saturación de oxígeno, ¿vale? Es el dispositivo. La C. 17. La unidad de medida de la tensión arterial es A, centímetros de H2O, B, latidos por minuto, C, mililitros de mercurio o D, milímetros de mercurio. ¿Cuál sería? La D, ¿verdad? De, He Muy dicho bien. que era perfil. 18. Si al medir el pulso se aprecian arritmia o bradicardia, las pulsaciones se cuentan. A, durante 30 segundos y se multiplica por 2. B, con el dedo pulgar, ya que todos los dedos tienen pulsaciones. C, durante 15 segundos y se multiplica por 4. Y D, durante 60 segundos. A ver. Es la D, sí, hay que hacerlo con más tiempo. Lo normal sería 30 segundos y aquí habría durante 60 segundos. Aunque la A también, ¿no? Te dice, Sí. bueno, se multiplica por 2, pero no en el caso de la arritmia. Ahí sería en otra constante vital, pero no en ella. 19. La valoración del pulso tiene como objetivo A, medir la frecuencia cardíaca. B, averiguar que no existe circulación sanguínea en una zona concreta. B, todas las respuestas son correctas. O D, confirmar la existencia de circulación sanguínea en una zona concreta. La A. ¿Cuál diría? La C, ¿Y por qué la C? dice sería por la, todas. por la frecuencia, por Porque Pues la A. solo medir la frecuencia cardíaca. Pues serían todas. Va a averiguar que no existe circulación y también va a confirmar que existe circulación sanguínea Claro, en es una que zona concreta. Entonces serían todas correctas porque la A también estaría incluida. ¿Vale? 20. La función del TK en la medición de la temperatura con técnicas invasivas es A, implantar la sonda. B, insertar el catéter con sensores. C, preparar el material para la cateterización. Y D, no colabora en técnicas invasivas. La C.
Preparar el La material. C. La C, De preparar solo preparamos material. material. Muy bien. 21. La sangre procedente de las venas cava superior e inferior llega hasta A, la aurícula derecha, B, el ventrículo derecho, C, el ventrículo izquierdo y D, la aurícula izquierda. Aurícula derecha. Muy bien. Que anda que con todas las veces que lo he dicho, ¿no? Hoy, 22. La capa de tejido conjuntivo y grasa que recubre al corazón se denomina A, epicardio, B, endocardio, C, pericardio y D, miocardio. ¿Cuál es el que tenía la grasita? ¿O qué habéis puesto? No lo tengo hecho, pero el epicardio puede ser. La A, muy bien, la epicardio. 23. ¿Qué pulso se localiza por auscultación en la línea media clavicular a la altura del quinto espacio intercostal? A, carotídeo, B, temporal, C, apical y D, braquial. Muy bien, este es el que antes decíamos el corazón, ¿no? La C, Salió apical. antes. 24. La patología causada por la necrosis del músculo cardíaco por falta de riego sanguíneo al obstruirse las arterias coronarias se denomina A, infarto agudo de miocardio, B, isquemia coronaria, C, insuficiencia cardíaca y D, angina de pecho. Eso sí, el infarto, ¿no? Este Ah, sí es la A, el infarto. Lo tiene todo, ¿eh? Tiene la necrosis, tiene la obstrucción de arterias coronarias y no algo liviano, sino directamente que hay obstrucción. Ese sería el infarto. 25. ¿Qué patología vascular se produce cuando los mecanismos que realizan el retorno venoso al corazón están dañados? Tenéis las opciones A, flebitis, B, arritmia, C, insuficiencia venosa y D, trombosis. insuficiencia venosa. Es una insuficiencia venosa, exactamente. 26. Las medidas de la tensión arterial varían en función de A, el estado emocional, B, el momento del día, C, la posición del cuerpo. D, todas las respuestas son correctas. D. La D, ¿verdad? Todas son correctas. 27. No es un objetivo del sistema linfático A, recoger el exceso de líquido intersticial y devolverlo a la circulación general. B, almacenar lípidos en la vesícula biliar procedente de la digestión. C, eliminar organismos extraños y D, eliminar productos de desecho. Almacenar lípidos. Claro, esa no sería un objetivo. Ahí va. No, almacenar lípidos no. En todo caso, quitarlo de en medio, ¿no? O llevarlo a Ya. otro sitio desde intestino delgado. Muy bien. 28. Las gráficas especiales. A, son gráficas horarias para un solo día. B, recopilan datos de pacientes muy controlados. C, todas las respuestas son correctas. Y D, se utilizan en cuidados intensivos. La C. Todo es correcto. 29. Los valores normales de presión vena central en vena cava oscila entre, esto no lo hemos estudiado, pero si alguien lo quiere contestar, A 612, B 1520, C 2230, D 59. Es la A, ¿eh? 6-12. Venía en el recuadro del Sí, resumen de de las esto me constantes suena. Exactamente. vitales. Y lo habéis captado, que todavía no lo hemos desarrollado en el resumen, pero en el cuadro donde estaban todas las constantes vitales estaba también esta. La penúltima, 612, ¿vale? 30. ¿Cómo se denomina la respiración continua más rápida y profunda de lo normal? A, Kussmaul, B, Cheyne-Stokes, C, apnea y D, Biot. ¿Cuál sería? ¿Era la A? Es la A, muy bien, en la que es lineal, continua, rápida y profunda además, ¿no? Es esa. 31. El aparato que mide la cantidad de hemoglobina que transporta oxígeno en sangre arterial se denomina A, hemoglobinómetro, B, pulsioxímetro, C, tensiómetro y D, esfigmomanómetro. ¿Qué pondríais? La A. La A. La A.
porque ni el tensiómetro ni el Ni el pulsómetro pulsómetro tampoco. tampoco. Y el esfigmanómetro, a mí tampoco me suena. Pues la B, el La B. pulsosímetro. Pulsiómetro. Sí, Joder. porque él lo mide el aporte de oxígeno que va en sangre arterial. 32. El volumen de aire inhalado y expirado en cada volumen respiratorio se denomina A. Ritmo respiratorio. B. Frecuencia respiratoria. C. Profundidad respiratoria. Y D. Arritmia respiratoria. La profundidad. Muy bien. La C. Profundidad. 33. El endocardio es una capa delgada que recubre a los músculos del corazón. B. Los ventrículos. C. La totalidad del corazón. Y D. Las cavidades del corazón por dentro. La C. ¿Cuál sería? El endocardio. Endocardio. No. Endo. Las cavidades. Quiere decir dentro, ¿no? Entonces sería la D. Las cavidades del corazón por dentro. ¿Vale? Muy bien. La D. 34. La respiración normal en ritmo y frecuencia se denomina A. Eunea. D. Ortopnea. C. Apnea. Y D. Temporal. A. Como es normal, la eunea. Muy bien. La A. 35. ¿Cuál de las siguientes constantes vitales se mide sistemáticamente de forma invasiva? A. El pulso. B. La presión venosa central. C. La saturación de oxígeno. Y D. La tensión arterial. La B. La B. Muy bien. 36. Respecto a las arterias. A. Nacen de los capilares venosos. B. Recogen el líquido intersticial y lo llevan a la circulación general. C. Tienen capacidad contráctil. Y D. Su pared tiene una sola capa de células. Pensáis. ¿Cuál pondríais? La B. A ver. ¿La B? No lo sé. No. Eso de líquido intersticial, eso lo hace las arterias. Eso del sistema linfático, ¿no? Nacen de los capilares tampoco. La A. ¿Nace de los capilares venosos? No, no. 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 Y luego tiene una sola capa de células a las arterias, esos son los capilares. Entonces No. la capacidad contra. Entonces, que tiene capacidad contráctil. Claro. ¿Eh? ¿Eh? Además, como por ahí por donde hay, ¿no? Esa tensión o presión, ¿no? Hemos dicho que eran más elásticas que las capas de las venas. Es por eso, ¿no? Tiene que ser contráctil, ¿no? 37. El miocardio es una capa muscular del corazón. A. Más fina en las aurículas que los ventrículos. B. Más gruesa en las aurículas que los ventrículos. C. Muy delgada que recubre a las cavidades del corazón por dentro. Y D. De tejido conjuntivo que recubre al corazón. La D. Pensáis. La D. ¿Más gruesa en las aurículas que los ventrículos? No. Yo creo que es la B, porque es muscular. Sería la A. Más fina en las aurículas que los ventrículos. Porque en los ventrículos la capa es más gruesa, no es más fina, porque ahí es donde va toda la fuerza, ¿entendéis? Es donde se va a producir latido y el lanzamiento de la sangre ya rica en la arteria aorta o lo que sería la arteria pulmonar, ¿no? Se está refiriendo a ventrículos. A ventrículos, sí. Entonces esa capa es más finita en las aurículas, ¿m? Que son zonas del corazón que reciben, pero no hacen eh, el movimiento contráctil, ¿eh? Y ese ventrículo que va hacia las arterias, que lanza mucha fuerza. Entonces,
tiene que ser la capa por fuerza mucho más gruesa, de miocardio. Luego la de saturación de oxígeno en la pregunta 38, inferior al 90%, indica, pues tendríamos ahí una hipoxia severa, porque está por debajo, ¿verdad? Del 90%. La C. La 39 me habla de cuál de los siguientes elementos de salida están relacionados con situaciones patológicas. Esta también está hablando de los registros y lo que veremos en el próximo día. A, pérdidas insensibles. B, diuresis. C, las deposiciones. Y D, los drenajes. Habla de elementos de salida que se da en situaciones patológicas, en situaciones que no son normales, no son elementos de salida normal, ¿no? De mediciones de líquido. ¿Cuál Los sería? drenajes. Claro, la D, los drenajes. Pues lo demás es algo normal, ¿no? 40. En el sistema vascular, ¿qué estructura tiene una sola capa de células? A, los capilares sanguíneos. B, ninguno de los anteriores. C, las venas. D, las arterias. Mira, como alguien me haya puesto las arterias, de verdad, la mato. La, ¿Cuál sería? la, La, los capilares. ¿Eh? Son los delgaditos, una sola capa de célula. Qué lío. Bueno, yo espero que os hayáis enterado de que es la primera parte del tema, más o menos, que ya tengáis claro dónde está la aurícula, el ventrículo, qué hace cada uno de ellos. Eso sí. Y, y bueno, pues ya vamos viendo la segunda parte para el próximo día. Os daré más vídeos, algunos para que veáis cómo se hacen los registros en la hojita de estas constantes vitales. Y también os voy a entregar algún test del tema de ayer, para que tengáis también para de otra editorial y trabajarlo el viernes en tutoría, ¿vale? Para que vayáis repasando también el tema 4 de las UPP. ¿Os parece bien? sí. Vale. Muy bien. Bien, sí. Yo el viernes me conectaré, pero no podré nada más que escuchar. No podré Bueno, no hacer pasa otra nada. cosa. ¿Vale? Vale, Pero por lo menos que que esté conectada. vale, vale. Muy bien. Bueno, pues lo dejamos para el próximo día y lo que necesitéis, pues me lo vais comentando, ¿vale? Un saludo. Hasta luego. Luego. Buenas noches. Buenas noches.